El Señor les bendiga abundantemente. Amados hermanos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia para todos los santos que se conectan a esta emisión a través de Facebook. Quiero leer una porción de la escritura ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, partiendo del versículo 8. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el cual fue de la simiente de David, el cual resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Gloria sea al Señor. Estamos tomando en consideración esta palabra en la que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, padeció conforme a mi evangelio, y también esa palabra debe retumbar en nuestros corazones. Acordémonos de Jesucristo. Y decía el hermano Robert Ewing, es importante que por las mañanas y por las noches siempre hagamos memoria de los sufrimientos de Cristo Jesús por nosotros. Es como la ofrenda que se quemaba por las mañanas y por las noches en el tabernáculo, hacer memoria de los sufrimientos de Cristo. Vamos a empezar nuestro devocional de alabanza cantando estos cantos para la gloria de Dios. Bendito seas, Jehová, la roca, por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, aleluya, amén, 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 amén. Gloria sea al Señor. Confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy aquí, dice el Señor. Confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé, Hijo mío eres tú, a través de la sangre
Señor, confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy aquí, dice el Señor. Confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy contigo, confiad, yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre me hablé, hijo mío eres tú, a través de las aguas, por el fuego también, te rescataré, yo no temeré, yo no temeré, conmigo está el Señor. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gloria sea al Señor. Bendito es Cristo, bendito es nuestro Dios. La presencia del Señor es hermosa. Damos gloria al Señor por la bendición que nos imparte esta tarde, y para mis amados hermanos que se han servido conectar a esta transmisión. Hoy vamos a empezar un estudio diferente, nuevo. Si mal no recuerdo, agotamos el tema de cómo edificar. Veíamos de una manera muy gloriosa, pero donde nada nos sirve tener 7 puntos de perfección como la iglesia de Efeso, a la cual le escribe nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 2, si no hay amor. El amor es básico, es fundamental. El amor es fundamental, pero hoy vamos a hablar de 7 principios para hacer bendición en la iglesia. Y podemos decir también que en lugar de 7 son 12. Bueno, en la perspectiva que lo quieras ver, 7 o 12 principios para hacer bendición en la iglesia. Yo agregaría, para hacer bendición en tu hogar, para hacer bendición donde tú trabajas, donde tú te mueves, donde tú estudias, para hacer bendición donde quiera que vayas. He escuchado testimonios y me consta, yo lo he experimentado como un testigo del evento, de que hay cristianos que llegan a algún negocio y el negocio está hasta sin moscas, está vacío, pero llega el cristiano y en cosa de minutos el local se llena. Es que ese tipo de cristianos son bendición. Son bendición hasta para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y hay quienes dicen, venga más seguido, marchantita. Cuando usted viene, mucha gente se acerca. Yo ya me di cuenta de ello. Así lo dicen algunos dueños de negocios en el mercado, en el restaurante, en otros lugares. Bueno, ¿cómo puede ser bendición tú en tu entorno? ¿Cómo puede ser bendición en tu iglesia? ¿Cómo puede ser bendición en tu familia? No solo a tu familia cristiana, sino cómo puedes ser bendición hacia tu familia que no conoce de Cristo. Bueno, nosotros debemos entender que debemos ser canales, cauces a través de los cuales Dios esté fluyendo en manera tal que podamos bendecir a otros. Por ejemplo, veamos a manera de introducción en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo 2, versos 20 y 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra, y podríamos agregar, unos para bendición, y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que están enlistadas en los versos 16 y 17. Evita profanas y vanas parrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. La palabra de Dios carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es hecha, etc. Ese tipo de herejías. Limpiémonos de eso para ser vasos de honra, para ser vasos de bendición, para ser vasos a través de los cuales Dios pueda fluir. ¿Qué es la palabra bendecir? Bendecir es un vocablo castellano ya, que tiene su origen en 2 voces también castellanas, aunque no estoy seguro si es de latín esto, pero bendecir significa bien decir, decir bien, bien decir. Es una expresión corta en su significado. ¿Y qué es bendición?
La benedicción, como dice nuestro hermano Maurice en francés, benedicción, la dicción correcta, la dicción bien hablada. Aún ahí se queda corto el concepto. En realidad, la palabra bendición es la expresión de Dios a través de ti. Entiéndelo. Bendición es Dios fluyendo a través de ti. Ya sea para que regales una moneda al indigente, ya sea para que le des una despensa a un hermano que está desempleado, a una familia que está sin empleo, cuyos miembros no tienen empleo, pero tienen necesidad de comer. Tal vez una bendición, una benedicción, la palabra Cristo le llama limosna. Tal vez una limosna de amor, lo que nosotros llamamos ofrenda de amor, para ese hermano desempleado que lo necesita. Eso cambia la perspectiva. Ser bendición es, en términos muy específicos, ser un cauce, un canal a través del cual Dios traiga la provisión para una necesidad espiritual, o una necesidad moral, o una necesidad práctica de alguien. O puede ser las tres. Alguien que tiene necesidad espiritual, moral y práctica de manera simultánea. En alguna ocasión les conté el testimonio de aquel pastor que estaba terminando el culto y bueno, terminó el culto, se despidió la gente y se acercó un hermano y le dio un sobre y le dijo: pastor, esto es para usted. Y el pastor tomó el sobre y después, ya estando a solas, revisó y contó el dinero. Dijo: ese es el dinero que yo necesito. Así que aquel varón había sido bendición para el pastor. Pero el pastor se sube a su auto, empieza a manejar por la ciudad y en un momento dado llega a un crucero donde está la luz roja y voltea y ve que el conductor del lado del otro lado, que está paralelo a él, es un miembro de la iglesia y que ha estado ausente en la iglesia por mucho tiempo. Entonces el pastor lo ve, le toca con el claxon, aquel reacciona y le dice: estaciónate. Se estacionan, empiezan a platicar. Y aquel hombre que ha dejado de acudir a la iglesia está en una necesidad apremiante, pero no lo ha dicho, no lo ha hablado, no lo ha sacado de su corazón. Y entonces Dios le dice al pastor: lo que te dieron, dáselo a él. ¿Cómo? Lo que te dieron, dáselo a él. Y bueno, meditándolo, tuvo que reaccionar correctamente, toma el sobre y le dice: Dios me dice que te dé esto. Y aquel varón que no había ido a la iglesia en tiempo, abre el sobre, cuenta el dinero y se suelta a llorar y dice: esta es la cantidad de dinero que yo necesitaba para una necesidad apremiante. Y ahora encontramos que aquel dinero fue doble bendición, porque Dios de alguna manera proveyó a la necesidad del pastor y al mismo tiempo el pastor fue causa de bendición para este varón. Pero hay casos en los cuales la bendición es espiritual. Un varón llamado a ser profeta llegó a la iglesia y estaba verdaderamente deprimido y angustiado. Su corazón no tenía reposo y llegó, dobló sus rodillas y empezó a orar. Y después de estar orando por algún tiempo, alguien vino, le tocó en el hombro y le dijo: el pastor te llama. Aquel varón se levanta con aquel corazón desangelado, aquel corazón desanimado, y va con su pastor. Y el pastor le dice: Dios me dice esto, y empieza a hablar, empieza a ministrarle. Y entonces aquel varón, que decía él de sí mismo: la cobija me venía arrastrando, aquel varón llamado a ser profeta dijo: tomé la cobija, me la eché al hombro y seguí caminando. Amados, dice el proverbio: la palabra dada en su tiempo, cuán buena es.
Y puede ser que no tengas que dar dinero. Puede ser que tengas que dar una palabra de bendición. Dios quiere que tú seas bendición. Dios quiere que tú seas un cauce a través del cual Dios esté supliendo necesidades espirituales, necesidades del alma y necesidades prácticas. Necesidades muy, muy prácticas. En cierta ocasión, una familia no tenía espacio para algunos muebles y entonces la hermana, muy hacendosa, fue y le dijo a otra hermana que podía necesitarlo. Dijo: oye, tengo un comedor para ti, casi nuevo. Gloria al Señor, dijo ella. Entonces ya recibió el comedor. Pero ellos tenían, esa familia que recibió el comedor, tenían una mesa y entonces dijeron: bueno, hay una hermana en Cristo que necesita la mesa, y fueron y le llevaron la mesa y las sillas. ¡Doble bendición! ¡Gloria al Señor! De hecho, la bendición siempre se va a multiplicar cuando tú eres canal de bendición. ¿Cómo puedes ser bendición a otros? ¿Cómo puedes tú ser un vaso a través del cual Dios fluya, mostrando su gracia, mostrando su misericordia, su piedad, su amor y su gloria? ¿Cómo? Número 1, debes tener una estructura de fe. Tu corazón debe tener una estructura de fe. En Romanos 1, 16 y 17... Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Vean cómo dice el apóstol Pablo de sí mismo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice: para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17: porque en Él, ¿quién es Él? Dios. En Dios se descubre, dice, en Dios, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Debo decirte, esta expresión, el justo vivirá por la fe, aparece 4 veces, tal así literal, 4 veces en la Biblia. Una ocasión en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera ocasión la vas a encontrar en Habacuc 2:4. En Habacuc 2:4 aparece esa expresión: el justo vivirá por la fe. La segunda ocasión la encuentras aquí en Romanos 1:17. Aunque yo leí Romanos 1, 16 y 17, en el verso 17 encuentras: el justo vivirá por la fe. Y esta misma expresión la vas a encontrar en Gálatas. Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Alguien dijo a manera de semilla que estas 4 expresiones, el justo vivirá por la fe o vivirá en la fe, se refiere a lo que es la fe fruto en tu vida. La fe fruto en tu vida, y lo describe de esta manera. Habacuc, primer paso, es la semilla de fe sembrada en tu corazón. En Romanos es aquella semilla de fe que ha germinado y que ha dado lugar al renuevo. Y Gálatas nos habla de que el renuevo se ha convertido en árbol y que ahora está floreando y en breve manifestará fruto. Y Hebreos, dijo este hermano, es la expresión del fruto en sí mismo. ¿Cuál fruto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu de Cristo es fe. Dios quiere que tengas una estructura de fe. Aleluya. Y esa estructura de fe va a provocar en otros una reacción en la que habrá bendición. Porque el Evangelio es poder de Dios.
Se dice de Robert Ewing que él no fue al médico, que él esperaba siempre en Dios, de acuerdo a la Escritura, sanidad divina o salud divina. Y cuán importante es que cuando tu corazón descansa en Cristo, pueda decir, yo estoy confiado en el Señor. No temeré lo que pueda sucederme, porque estoy confiado en el Señor. Y no solo es el hecho de tener una estructura de fe, sino ir en nuestra vida dando pasos de fe en fe, de fe en fe. De hecho, aquí te voy a dar una semilla. Existe una enseñanza de cómo incrementar nuestra vida. Es yendo de fe en fe, gracia sobre gracia, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Son 7 principios. Y aquí estamos viendo solamente en razón de cómo puede ser tu bendición a otros, caminando de fe en fe. Y Pablo va a decir algo que es fundamental en tu vida, aunque esto tiene que ver con el segundo punto, pero quiero quedarme todavía en el primero. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Tu fe debe ser conocida por otros. Eso lo dice Judas. La gente cuando te reclama, la gente cuando te pregunta, debe conocer cuál es tu fe. No como de aquella mujer libanesa, no la conocí yo. Oí la historia de una mujer del Líbano que vivía en México y que vivía en México y vivía en la casa de un pastor. Y hablaba del evangelio y ella se decía cristiana. Y un día el pastor descubrió en el bolso de la hermana, no porque anduviese hurgando en el bolso, sino porque la hermana estaba sacando cosas de su bolso. Salió un escapulario. Y que le dice, hermana, le dijo el pastor, ¿cómo trae usted un escapulario? Es que si viene la persecución, dijo. Gloria al Señor. Me da risa, pero nuestra vida debe ser una vida que escale a manera de una escalera, a manera de un conjunto de escalones que van ascendiendo. Una vida que vaya de fe en fe, de fe en fe, de fe en fe. Para que de esta manera sepamos conversar con la gente que nos rodea, que nosotros no solo creemos en una manera mental, sino que de manera experimental todos los días vivimos por fe. En cierta ocasión le decían a un pastor, ¿tú trabajas o vives por fe? Y él contestó, yo trabajo y vivo por fe. Y eso es verdad. El trabajo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y digo tenemos, aunque yo estoy desempleado en el sentido secular de la palabra, aun cuando estoy desempleado, bueno, hay muchas actividades que hacer en casa. Eso me mantiene ocupado. Eso, evidentemente, tomo tiempos de oración. No piensen que no oro. Tengo tiempos de oración, tengo tiempos de meditación en la palabra, de preparar estudios. Estoy terminando el estudio acerca del Dios de la gloria. Empieza con el Dios de la gloria y termina con el Dios de la gracia. Y voy a empezar, yo creo que en uno de estos domingos futuros. Así que hay muchas actividades en casa. Y ese tipo de actividades, además de mi comunión con Dios, me permiten estar activo. Y reitero entonces, nosotros debemos dar pasos de fe. Debemos caminar a pesar de no saber a dónde vamos. Decía Robert Ewing esta ilustración de la fe. Decía, fe es dar un salto en medio de la oscuridad para caer en un lugar sólido, seguro e iluminado. Eso es fe. Cuando Abraham fue llamado por Dios, Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, no le dio ninguna imagen de la tierra, solamente le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela
y ven a la tierra que yo te mostraré. En un sentido literal, todo el caminar de Abraham, todo su peregrinar fue un caminar en el que dejó tierra en primer orden, después dejó a Taré, su padre, después entregó a Isaac en el monte Moriah, después sepultó a su viuda. Antes de sepultar, perdón, su viuda, antes de sepultar a Sara, dejó a Ismael con Agar que se fueran lejos de la familia, lejos de Isaac. Después sepultó a Sara. Abraham tuvo que entregar esos principios, tuvo que ir caminando. Dejó a Lot, se me había olvidado, dejó a Lot. Y tenemos que dar pasos de fe. Cristo nos da un testimonio muy, muy hermoso y muy glorioso cuando Él va a escribir, va a dejar testimonio en el Evangelio de Juan diciendo: nada hago de mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Las palabras que yo os he hablado no son mías, el Padre que me envió me las ha dado a conocer. Y de eso va a hablar de una manera muy, muy continua todo el Evangelio de Juan, hablando de una intimidad entre Él, entre Cristo y el Padre Celestial. Y cuando Cristo hablaba, lo hacía con una total certidumbre de que Dios habría de dejar fluir una bendición o muchas bendiciones a través del Señor Jesús. Cuando multiplica los panes y los peces, dice: Padre, ora al Padre Celestial. Cuando va y llama a Lázaro de la tumba, previamente dice: yo sé que siempre me oyes. Y Lázaro, ven fuera, con total autoridad. Y Lázaro, que ya estaba en los lazos de la muerte, sale levitando porque estaba atado con las vendas en el cuerpo. Y cuando le dice a aquel leproso: sé limpio, es limpio. Cuando le dice a aquella mujer encorvada que se levantara erecta, y ella recibe sanidad en la columna vertebral. El hijo de la viuda de Naín, como le dice: muchacho, a ti digo, levántate, estaba muerto. O aquella jovencita, Talita Kumi. Cristo hablaba con autoridad, tenía una estructura de fe profunda. Y Dios quiere que esa estructura de fe esté en nosotros. Y aprendamos algo: para hacer bendición a otros, solamente con Dios en nuestras vidas. Sin Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y quien quiera hacer la voluntad de Dios sin Dios, está trabajando en vano. Muy bien, así que debemos tener una estructura de fe. En Romanos 14, 22. Estructura de fe. Romanos 14, verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. La fe es personal. No puedo vivir de la fe de otros. Me da gozo ver que hay hermanos que tienen equipados en dones espirituales, dones de sanidades, de prodigios, de milagros, de discernimiento de espíritus. Me gustaba ver al pastor que yo tuve en México, hermano Nicolás. Nada más llegaba alguien a la iglesia y empezaba a sentirse medio mareado y decía: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Pues fuera en el nombre de Jesús. Y aquellos demonios se iban fuera. Y te ato y te vas fuera. Y es una fe individual. Yo no puedo vivir de la fe de nadie. Debo vivir de la fe que Dios ha depositado en mí para creer a lo que Él puede hacer a través de mi vida. Gloria al Señor. Y nadie debe vivir de mi fe. Cada uno debe cultivar la fe en su vida. Y aprendamos otra cosa en cuanto a esa estructura de fe. Si pedimos conforme a la Escritura, Dios está comprometido a cumplir sus promesas.
Y no lo digo con una actitud de petulancia, de orgullo, de soberbia. Dios me libre de ello. Lo digo en razón de que Dios se ha comprometido consigo mismo a cumplir todas sus promesas. En Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros somos los herederos de la promesa. Somos herederos porque Cristo, que es el testador, Cristo quien dejó el testamento para nosotros, ha muerto, pero también ha resucitado de entre los muertos para ser el albacea que alegue en nuestro beneficio todo lo que el testamento ha dejado. Entonces nosotros somos herederos de la promesa, dice, la inmutabilidad del consejo de Dios. Para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, del consejo de Dios, interpuso juramento. Dios le dijo a Abraham, pero las promesas de Abraham son de Abraham y de los descendientes de Abraham. Le dijo, por mí mismo he jurado. Pero Dios nos dice ahora aquí en Hebreos, a nosotros, que Dios ha jurado por sí mismo para establecer su gran compromiso de que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Y entonces tú puedes tener una estructura de fe completamente sólida, confiando plenamente en lo que Dios ha prometido para ti. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Es una bendición para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Miren, amados hermanos, mis padres partieron a la presencia de Dios esperando confiadamente en que todos sus hijos entregarían su vida a Jesucristo, en que todos sus hijos estarían caminando en una línea recta. Y yo recuerdo, ya siendo huérfanos de padres, como a lo largo de estos últimos años he visto cada uno de mis hermanos, de los mayores. Hay uno que es mi socio, mi compadre, es incorrecto decir compadre, es mi socio, mi gran amigo, mi hermano David. David González Pérez es mi hermano en la carne y es mi amigo. Desde niños fuimos amigos. Y él ha sido fiel al Señor, pero he visto cómo mis demás hermanos, los dos más mayores y después los menores de mí, cada uno ha ido enderezando sus pasos, y cada uno en una comunidad de familia siempre habla palabras de bendición a todos. Dios me los bendiga mucho y la gracia sea con ustedes y buena la palabra. Y es una bendición. Es una bendición, gloria al Señor. Tú debes ser bendición a tu familia. Y Dios quiere que tú seas un canal para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo, para tus vecinos, para tus compañeros de clase en la universidad, para tus compañeros de clase en la preparatoria, donde quiera que estés. Dios quiere que tú seas bendición donde quiera que vayas. Y bueno, en Génesis 22:5, vean cómo debemos movernos nosotros, así como se movió Abraham. Génesis 22:5 dice Abraham: entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí. Dice, esperaos aquí con el asno. Y y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y Dios le había dicho, Abraham, dame a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas, entrégamelo en holocausto, en el lugar que yo te mostraré. Y he dicho antes, de acuerdo a la Escritura, el holocausto era degollar a la víctima hasta que muriese y desangrase, abrirle en canal si fuera manifiesto, como lo dice Génesis unos capítulos antes, lo que hizo Abraham con otras víctimas, becerros, carneros, tórtolas, palominos, y prenderle fuego hasta que se consumiera en cenizas.
Y Abraham está diciendo, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Dios había puesto en el corazón de Abraham una fe inquebrantable, una estructura de fe. Por eso Abraham dijo, bueno, Isaac va a morir, pero Dios le va a dar vida. Dios lo va a resucitar de entre los muertos, gloria al Señor. Y la estructura de fe consiste en obedecer la palabra de Dios. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, la estructura de fe se está formando en tu corazón y entonces tú empiezas a hacer bendición a otros. Tú empiezas a ser un cauce a través del cual la gracia divina se manifiesta. Número 2, ¿cómo ser bendición? Ya vimos, teniendo una estructura de fe. Veamos en 2 de Corintios 6, 14 al 18. 2 de Corintios capítulo 6, versos 14 al 18. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, para hacer bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia, para hacer bendición a la gente que te rodea, sean conocidos o desconocidos, sean gente muy amada o gente que te hace daño, debes salir del mundo. Debes salir del mundo. Además de fe, debemos añadir separación del mundo. Lo que voy a decirles lo digo solo porque Dios sea glorificado. Estaba yo en aquellos primeros momentos en que todo es hermoso. Hoy sigue siendo muy hermoso. Hoy lo veo desde una perspectiva diferente en cuanto a crecimiento. Pero aquello en donde todo es color de Cristo. Todo es color de Cristo. Todo es aroma de Cristo. Tú volteas a todos lados y ves a Cristo. Bueno, uno de mis hermanos menores que yo trabajaba en una librería cristiana y ahí del basurero literalmente, sacó 2 Biblias y 2 libros. Un día les hablaré de los libros. De las 2 Biblias que sacó del basurero, me las regaló. Yo las restauré, las encuaderné y una de ellas era mi especial espada, una versión de la Liga del Sembrador. En aquella época la editorial era la Liga del Sembrador. Y esa Biblia la traje por muchos años hasta que un día la extravié en un viaje. Me duele mucho. Las 2 Biblias las extravié ya. Bueno, una la presté y se la robaron a la persona que se la presté. Pero regresando a aquella Biblia de la Liga del Sembrador, era una Biblia que yo tenía marcada, que yo tenía su estuche y la llevaba por donde quiera, a donde quiera que yo iba, y tenía su sello Santa Biblia. ¿Saben qué me dijo una vez una compañera de trabajo? Me dijo, oye, no traigas tu Biblia a la oficina. ¿Por qué no? ¿Cómo puedo dar testimonio de mi fe, además de lo que yo hablo y además de lo que yo vivo, sino teniendo una Biblia en la mano? Y cuán importante es separarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos simular nuestra vida cristiana. Debemos manifestar al mundo que somos de Cristo. Y el mundo debe saberlo.
Y ¿saben una cosa? La misma gente del mundo te va a hablar y te va a decir, oye, ¿puedes orar por mí? A ti Dios te escucha. Aunque ellos nada quieran con el Señor, están pidiendo la bendición del Señor, porque saben que tú caminas con Cristo, como Enoc, separado del mundo, caminando con Cristo. Y entonces nosotros ya no debemos frecuentar los lugares de pecado, ya no debemos entrar a los bares ni a las cantinas, a menos que Dios te guíe un día y te diga, entra hoy, pero ve a testificarle a tal persona, porque está con tendencias de suicidio. Dios te lo puede decir, pero no vamos a entrar a los bares y a las cantinas, porque ya no son lugares para nosotros. No vamos a estar compartiendo con el mundo nuestra vida, porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. En Juan 17, Juan capítulo 17, en el verso 9, Cristo está haciendo una oración sacerdotal por su iglesia, está hablando de sus discípulos de aquel momento histórico, pero también está hablando de nosotros en perspectiva del futuro. Hoy, aquel futuro de Cristo es nuestro presente. Está diciendo, verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellos. Verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Y vean lo que está diciendo el verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú vas a hacer bendición a otros, aún a los que no tienen a Cristo en su corazón, en la medida que tú te separas del mundo. Cuando uno lee noticias desagradables de gente que llamándose cristiana cometió tal o cual falta, tal o cual pecado, tal o cual delito, a mí mi corazón se entristece. Mi corazón se entristece porque estamos dando mal testimonio al mundo. ¿Cómo va a creer el mundo si nuestra conducta es semejante a la del mundo? ¿Cómo va a creer el mundo si mi vida es de adúltero, o de fornicario, o de ladrón? Si mi vida es de un defraudador. Cuando yo caminaba sin Cristo, a pesar de ello, la gente me identificaba como cristiano, y repasando la historia de mi vida, cuando yo no era cristiano, le he pedido perdón a Dios, porque pude ser piedra de tropiezo a muchos. Recuerdo cuando estaba yo en la secundaria y en segundo grado, el maestro de historia dijo, ¿quiénes de aquí son protestantes o evangélicos? Éramos 3. Alfredo, Mateo y yo levantamos la mano, los 3. Pasados 2 meses en aquel curso, hice algo que era digno de reproche, y el maestro de historia se volteó y me dijo, Santiago, yo tenía un mejor concepto de los cristianos. Vean, eso es terrible. No pude ser bendición a mi profesor de historia porque yo cometí una felonía, cometí algo digno de reproche. A pesar de ello, este profesor me tenía cariño como alumno, me tenía un cariño especial como alumno, y me llevaba a veces a ciertos lugares, me invitaba junto con su esposa, junto con el maestro de matemáticas y su esposa, los 4 a veces me llevaban a ciertos lugares. Pero me dijo,
yo tenía un mejor concepto de los evangélicos, de los cristianos. Que tu testimonio no caiga. Sepárate del mundo cada día más para que la gente sepa y diga, ese es un cristiano. No le ofrezcas alcohol porque es un cristiano. No le ofrezcas placer de este mundo porque es cristiano. Entonces empiezas a hacer bendición ya. Cuando la gente te distingue que no eres del mundo. Gloria sea al Señor. Ahí en Romanos 12:2, Dios nos invita a través del apóstol Pablo a renovar nuestra mente y a no ser complacientes con el mundo. Romanos 12:2, no toméis la forma de este mundo, pero reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no toméis la forma de este siglo, no toméis la forma de este mundo. Yo no tenía cuenta de Facebook. Durante muchos años me mantuve al margen de una cuenta de Facebook. Hace unos cuantos meses inicié una cuenta de Facebook. Y bueno, no la checaba yo hasta las últimas semanas, empecé a checarla. Y bueno, yo veía ahí, fulano quiere ser tu amigo. Un clic, le aceptaba, le aceptaba, le aceptaba, le aceptaba y aceptaba a muchos. Y de pronto, ¡gulp! Cada grosería que dice tal o cual persona, que no son cristianos evidentemente. Dije, ¿qué hice? Entonces lo platiqué con mi esposa, llegamos a una conclusión. No lo voy a eliminar, sino que yo voy a presentar mensajes evangélicos, mensajes bíblicos, para que ellos lo lean, o por lo menos vean que se está hablando del Evangelio de Jesucristo. Y cada cosa que yo veo, mejor la paso y la paso. Es realmente triste. Entonces no debemos tomar la forma del mundo. Debemos dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. El profeta dice, ellos se convertirán a ti, no tú a ellos. Eso dice el profeta. Ellos se convertirán a ti, no tú a ellos. Somos luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Vayan a Juan, en Juan capítulo 8, verso 12. Hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y en Mateo va a decir Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Un candelero no se enciende y se pone abajo de la mesa. Un candelero se enciende y se pone en la parte alta para que alumbre el lugar donde se pone. Y dice, agrega el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz en medio de los que les rodean. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y si seguimos a Cristo, la luz va a iluminarnos, la luz de Cristo va a iluminarnos y seremos como el reflejo que tiene la luna respecto de la luz del sol, donde el sol prefigura a Cristo, la luna prefigura a la iglesia, y cuando la luna está completamente iluminada se ve muy hermosa, proyectando luz hacia la tierra. Cristo es la luz del mundo, pero nosotros al seguir a Cristo reflejaremos la luz de Cristo en nuestras vidas. En Éxodo 23, 31 al 33, Éxodo 23, 31. Dios está hablando, está diciendo, yo pondré tu término desde el mar Bermejo, desde el mar Rojo, hasta la mar de Palestina, y desde el desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de
tropiezo. Si tú te casaste con alguien que es infiel, ya permaneces con él, con ella, pero si tú tienes hijos, tu deber es enseñarle a tus hijos a no tomar yugo desigual, porque las bendiciones que eran para tu hijo, para tu hija, van a perderse. Sé el testimonio de un varón, a quien conozco un poco, que haciendo el recuento es un hombre que sirve al Señor, está casado y tiene sus hijos, y él en su corazón ha llegado a pensar, si me hubiese casado con fulanita, o si me hubiese casado con sutanita, y el colmo es que él dice, es para reírse, dice él, no habría tenido las bendiciones que tengo. Es interesante eso. Muy bien. Hemos leído ya en Juan, Hechos 4:18. Cuando somos luz, Dios va a obrar milagros. Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y lo que había pasado es que ellos, Pedro y Juan, habían subido al templo a la hora de la oración. La hora novena era la hora de la oración en la práctica judía. Ellos subieron al templo a orar. La iglesia no tenía lugar de reunión. Ellos se reunían por las casas. Ellos consideraron prudente ir a orar al templo. Y en el camino al templo encontraron a un hombre inválido de nacimiento que se ponía a pedir limosna en la puerta llamada La Hermosa. Ahí siempre estuvo. Cristo lo vio ahí muchas veces. Y Cristo no lo sanó. Y los discípulos ya lo habían visto después de la resurrección de Cristo y no habían orado por él. Pero ese era el día correcto, el día adecuado, era el tiempo correcto, era la cosa correcta lo que iban a hacer, era la manera correcta como lo hicieron, era el tiempo correcto, era la ayuda correcta. Ellos fueron bendición. Aquel hombre inválido de nacimiento recibió un milagro múltiple. Todos sus huesos crecieron a la dimensión genética que debía tener si hubiese nacido sano, y todos sus músculos se engrosaron y las ramificaciones nerviosas crecieron y todas las venas y arterias crecieron en la dimensión correcta del cuerpo de este hombre que era inválido de nacimiento. Cuando Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó y caminó y entró saltando al templo, glorificando a Dios. Y por causa de ese milagro, los sacerdotes le dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Estaban siendo luz en medio de las tinieblas de aquel pueblo ensombrecido después de haber matado al autor de la vida en la cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Gloria sea al Señor. Cuando somos luz, Dios va a hacer cosas grandes y gloriosas a través de nuestras vidas. Y esto va a atraer a la gente para conocer a Cristo. La gente quiere ver, no solo oír. Quiere ver, y tenemos el poder para hacerlo. Les conté el testimonio de aquel hermano que llegó a una iglesia y predicó esa noche y le trajeron una niña ciega y él oró por la niña y la niña recuperó la vista. Entonces al otro día aquel lugar estaba saturado de gente a causa de lo que Dios hacía. Hoy paramos, hemos visto 2 puntos para hacer bendición, teniendo una estructura de fe y separándonos del mundo. El Señor les bendiga, amados hermanos.